Bienvenidos a Trastocados, un programa que impacta corazones y trastoca vidas con la palabra de Dios. Con ustedes, Howard Rincones. Una mala noticia, un acontecimiento que no esperábamos, una acción que nos quita la tranquilidad, una circunstancia, una vicisitud, cualquier cosa que altere nuestra tranquilidad es algo que quiere allí sorprendernos cuando nosotros estamos bajo el control de todas las cosas. Usted está tranquilo en su casa y de repente recibe una llamada. Usted está tranquilo en su casa y de repente alguien viene a tocarle la puerta a darle una noticia. Usted está tranquilo en su trabajo y de repente recibe una carta que no esperaba y le quita, le roba, trastoca su tranquilidad. Ahí en ese momento comienza la angustia. Ahí en ese momento comienza la preocupación, comienza el desespero. Usted viene tranquilamente en su vehículo y ocurre un accidente con usted, por supuesto, allí en la vía pública. Usted está tranquilo con su familia y de repente un resbalón, una caída, una circunstancia física le quita la tranquilidad que usted venía disfrutando. Es que las cosas que nos suceden pasan de un momento a otro. Nadie las puede saber, nadie las puede ver. A pesar de que usted las sospeche, puede ocurrir de un momento a otro y esos son los de repente que no nos gustan. Los de repente que no nos gustan son cuando las circunstancias vienen de una manera apremiante y rompen nuestra paz y nuestra tranquilidad. La pregunta está en que ¿qué hacemos ante ellas? ¿Qué sucede cuando algo irrumpe allí en tu vida de una manera inesperada? ¿Qué sucede? ¿Qué haces en ello? Lo primero que nosotros hacemos es acudir a alguien conocido. Nuestras primeras opciones son papá, mamá, los tíos, los amigos, un profesional. Eso es lo que está dentro de nuestras primeras opciones. Empezamos a ver a quién podemos llamar, quién nos puede solucionar el problema, quién nos puede tender la mano, quién nos puede ayudar, quién es la persona ideal para el problema que nosotros tenemos. Si tu problema es un problema de dinero, entonces usted busca a alguien que le pueda surtir de ese dinero, se lo pueda prestar. Vemos inclusive a un amigo que tenga muchas posibilidades económicas. También vemos la ayuda de un banco, de un ente financiero. Si tu problema es un problema de salud, por supuesto vamos a buscar a un médico, vamos a buscar un profesional en el área, vamos a buscar una recomendación de alguien. Si tu problema es un problema social, un problema con un vecino, entonces vamos a buscar a un familiar, a un amigo, vamos a buscar una persona que esté relacionada con nuestro problema. También está el hecho de que no conozcamos a nadie y que tengamos un problema completamente ajeno a las personas que nosotros conocemos. Es decir, que ninguno tenga relación con el problema que vivimos. A lo mejor tu problema es un problema de papeles. Claro, podemos buscar un abogado, pero también vamos a buscar a alguien que de repente le haya pasado algo parecido para tratar de dilucidar cuál es nuestra situación o cuál es nuestra solución. Pero también puedes tener un problema de que alguien se haya levantado en contra tuya, en tu trabajo, en tu comunidad. A lo mejor tienes un vecino que te hace la vida imposible y tú dices, ¿cómo yo me saco este problema de encima? Me mudo, se tiene que mudar él, le pongo una querella judicial. ¿Qué hago con esto? No sabemos a veces cómo manejarlo y empezamos a buscar en nuestra cabeza opciones. Y cuando en nuestra cabeza no hay opciones, empezamos a buscar en nuestra libreta a ver a quién conocemos que nos pueda ayudar. ¿Y saben qué? Lo peor del caso es que siempre nosotros de última opción tomamos a Dios a ello. Y generalmente esto pasa cuando usted se acaban, cuando usted se le terminan las opciones.
Cuando tus opciones en tu memoria o en tu libreta de contactos se acaba, entonces ahí cuando empezamos a tomar en consideración a Dios, cuando ya has agotado todos los recursos, cuando el desespero ya ha llegado a niveles donde tú no lo puedes controlar, cuando ya se ha desbordado la angustia, el miedo y la desesperación, entonces es allí, solamente allí, cuando nosotros le clamamos a Dios. Sí, parece una tontería, pero realmente es así. Parece una cosa de que no tuviera lógica, pero realmente nosotros accionamos de esa manera. En vez de buscar a Dios en primer lugar, en vez de al abrir nuestra boca, al recibir esa noticia e inmediatamente nosotros clamarle a Dios para que Dios nos dé la dirección, no funciona exactamente opuesto. Diametralmente opuesto es nuestro accionar. Nosotros primero buscamos al hombre y después buscamos a Dios cuando ya no tenemos opciones, siendo Dios la única y la verdadera opción, siendo Dios el que tiene todas las opciones que nosotros necesitamos, siendo Dios nuestro pronto auxilio, nuestro oportuno socorro, pero solamente lo decimos de boca. Solamente lo decimos allí en el pensamiento, no lo creemos en nuestro corazón de que Dios puede solucionar cualquier problema. Es que mi problema, pastor, es con mi esposo. Dios tiene la solución. Es que el problema son con mis hijos. No es un terapista de familia. Dios tiene la solución. Es que mi problema es con mi jefe. No tienes que ir al sindicato ni al departamento del trabajo. Dios tiene la solución. Es que el problema es con mi casa o con mi vehículo. No tienes que ir a un profesional, no tienes que ir a un mecánico. No, tienes que buscar a Dios primeramente. Porque Dios tiene la solución. Y si Dios quiere que tú vayas al profesional o al mecánico, entonces Él te dará la dirección para que lo hagas. Él te dará la guía para que lo hagas. Pero cuando ponemos a Dios en primer lugar, hermano, usted nunca va a ser el último. No, es que el problema es conmigo mismo. El problema es que yo tengo un vicio, tengo un problema psicológico, es que tengo un problema en mi corazón, es que tengo falta de perdón. Dios tiene la solución para ello también. No hay nada que usted no me diga que Dios no tenga la solución, pero nosotros tenemos que creer que Él la tiene. En el medio de la angustia y la desesperación, nuestra primera llamada tiene que ser para el Señor, tiene que ser para Dios. Y si usted después de ello tiene que ir a un médico, entonces Dios va a dar la alternativa para que usted vaya. Si después de la llamada a nuestro Señor usted tiene que ir a un profesional, entonces Dios te va a dirigir, va a desatar el profesional. Porque si usted tiene un problema judicial, si usted tiene un problema con alguna persona y necesita un abogado, ¿cuántos de nosotros no ha ido de abogado en abogado porque no ve la solución? No, este abogado no sirve, voy con otro. No, este tampoco me sirvió, entonces pregunta a alguien, mira, tú tienes un buen abogado, ¿a dónde puedo acudir? Dame ahí un contacto, porque vamos de abogado en abogado. Pero si buscamos a Dios primeramente, usted va a ir al primero y ese primero le va a solucionar todo. Todo, porque está dirigido por Dios. Y espero que usted entienda esto. Si usted tiene que acudir a una persona, Dios la va a desatar porque usted lo buscó a Él primero. Pero Él quiere ser primero, Él no quiere ser el último. Pero nosotros queremos ser primeros en la agenda de Dios, pero Dios es el último en nuestra agenda. Esa es la parte mala. Esa es la parte que nosotros no comprendemos y que a veces nosotros no entendemos. Cuando nosotros nos vamos a la palabra, al Salmo 18, nosotros podemos ver el desespero que tenía David. Lo voy a poner en contexto para aquellos que no conocen. David estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl quería arrebatarle la vida, no era cualquier cosa. No es que tenía un problemita con alguien, no, él buscaba para matarlo. Él buscaba para arrebatarle la vida. Saúl no quería a David vivo y estaba atrás de él, lo estaba persiguiendo y David estaba en un tremendo problema metido, sumergido de cabeza en un conflicto que ni tú ni yo quisiéramos. De verdad que no quisiéramos estar en los zapatos de David. Y David, imagínense, en el Salmo 18:4 decía, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. Imagínese usted, yo creo que él tenía un gran problema.
Yo creo que él estaba sumergido en el peor de los problemas que puedan haber. Y por lo tanto, David estaba angustiado. David estaba desesperado. David tenía un gran problema encima que no sabía cómo resolver. Porque por supuesto, no dependía de él. Pero dice el versículo 6, en mi angustia, en el desespero, en el medio de la prueba, en el medio de la aflicción, en la complicación más grande, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Es decir, que él no avergüenza, hermano, la fe de aquellos que le creen. Él no avergüenza la fe de aquellos que confían, de aquellos que saben que su pronto auxilio, que su oportuno socorro solamente viene de Dios, solamente viene de aquel que hizo los cielos y la tierra, solamente viene de aquel que te llamó, de aquel que te apartó, de aquel que te puso en la luz admirable, solamente viene de Él. Es el único que sabe, es el único que conoce, es el único que tiene la conciencia de saber cuál es el camino que tú tienes que tomar para que la solución que viene de parte de Él llegue a tus manos. Viene de parte de Dios, tu solución no viene de parte del hombre, viene de parte de Dios, porque fíjense que Él dice, en mi angustia, no era la angustia de otra persona. Otro puede clamar por ti en el medio del problema, pero es tu clamor el que llega a los oídos del Señor. Es tu clamor el que sube, es tu clamor el que llega al Padre. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. No es al Dios del otro, no es a tu Dios. Porque si tú reconociste al Señor como tu Señor y Salvador, entonces tú debes de saber de que es tu Dios. Es tu Dios. Y si es tu Dios te va a escuchar. Tu Dios va a tomar ese clamor. Tu Dios te va a socorrer. Tu Dios va a saber qué es lo que tú tienes que hacer. Él te va a dar la dirección necesaria para que tú soluciones el problema. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él oyó desde su templo. Aquellos que dicen que Dios no los escucha, hermano, no sé si usted está clamando correctamente o a qué Dios tú le estás clamando. Porque el Dios que yo predico, el Dios que yo creo, Él escucha el clamor de su pueblo. Y más aún cuando su pueblo está en angustia, más aún cuando su pueblo está en temor, más aún cuando su pueblo está pasando una aflicción. Porque cuando el pueblo estaba en Egipto, Él escuchaba la angustia de su pueblo. Él no va a dejar abandonados a aquellos que le creen. Él no va a dejar abandonados a aquellos que en Él confían. Él no va a dejar abandonados a aquellos que saben que su único socorro lo puede tener el Señor. Así que Él no va a dejar solo a ninguno de ellos, pero tenemos que invocar al Señor. Ese es el problema, que Él quiere escuchar que tú lo estás tomando en cuenta a Él. Pero es que Dios acaso no sabe el problema que yo estoy viviendo. ¿Es que acaso Dios no conoce la angustia y el problemón donde yo estoy metido? ¿Es que acaso Dios no sabe cuál es el conflicto con mis hijos? Claro que lo sabe. Por supuesto que lo sabe. Pero Él también quiere saber que Él es tu primera opción. Él también tiene que conocer qué hay en tu corazón. Él también quiere saber en quién tú confías. Si confías más en el hombre o vas a confiar más en Él. ¿Vas a confiar más en el hombre o vas a confiar más en el Señor? ¿Vas a confiar más en el hombre, en el profesional, o vas a confiar más en el que hizo los cielos y la tierra? Dice la palabra en el versículo 7, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. ¿Por qué se indignó? Porque estaban persiguiendo a uno que Él escogió. Yo no sé tú, pero a mí me escogió Dios. Así que el que me persiga, entonces se van a conmover los cimientos de los montes y se van a estremecer cuando el Señor se indigne en aquellos que persiguen a un ungido, que persiguen a un apartado. Yo no sé usted, pero yo soy hijo de Dios. Y el que se mete conmigo, se mete con mi papá. Y mi papá va a salir en auxilio. Mi papá va a salir en mi socorro. Mi papá va a salir en mi defensa. Así que no te tienes que preocupar por lo que hagan los malignos. No te tienes que preocupar por lo que hagan los malos, los impíos. Porque su fuego consumidor los va a agarrar a cada uno de ellos. Porque carbones encendidos van a salir de su boca en contra de los que se levantan para hacerte caer.
Es una promesa de parte de Él, así que usted tiene que estar tranquilo, porque usted tiene su pronto auxilio. Usted tiene el que va a desatar el socorro que tú necesitas, pero necesitas invocar al Señor y necesitas clamarle a Dios, porque Él te va a escuchar desde su templo y tu clamor va a llegar a sus oídos. Así que en el medio del desespero, hermano, haga esa llamada. Aún en el miedo, aún con lágrimas en los ojos, aún con ese desespero que está a millón, aún allí sin saber qué hacer, tú sabes lo único que tienes que hacer: doblar tus rodillas y decirle: Señor mío, estoy aquí. Quiero que me hables, quiero que me escuches, quiero que desates la ayuda que necesito en el nombre de Jesús. La llamada desesperada, la primera llamada en el medio del desespero, tiene que ser para nuestro Dios Todopoderoso. Más abajo del Salmo 18 dice: envió sus saetas y los dispersó. Yo estoy leyendo el versículo 14. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Usted me puede decir: pastor, es que esa gente que me está persiguiendo es gente de poder. Pastor, los que se están levantando en mi contra son gente de dinero, son gente que tienen apoyo económico, apoyo político, son gente que conocen a muchas personas influyentes. Pero más influyente es el que está con nosotros. Más influyente el que está por encima, porque la palabra dice que Él hace como nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra como cosa vana. O sea que no hay nadie que se pueda levantar en tu contra si tú tienes a Jesús en tu corazón. Si tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Si a ti te escogió y te apartó el Señor. Si tú eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si ya el Señor pagó un precio de sangre por ti, entonces no hay nada que se pueda levantar en tu contra. Ni aún el enemigo más fuerte, ni aún el enemigo más influyente, ni aún el enemigo más poderoso va a poder en contra del poder sobrenatural de nuestro Padre Celestial. Por supuesto que nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que clamarle al Señor. Esa llamada en el desespero tiene que ser para Jehová. Ese clamor, esa petición, ese favor que tú necesitas tiene que ser para Dios primeramente. Dios tiene que conocer tu necesidad, pero la quiere conocer de tu boca. Él sabe por qué, por supuesto, permitió y permite las circunstancias que nos suceden, que nos pasan. ¿Y por qué? Porque nuestra fe tiene que ser probada. Funciona de esa manera. Y por lo tanto Él quiere escuchar que tú tienes la necesidad de que Él intervenga. Necesitamos hacer la llamada. En el medio del desespero, haz la llamada a nuestro Padre Celestial y Él va a desatar la ayuda y el socorro que tú necesitas. ¿Te gustó el mensaje de hoy? Entonces compártelo en tus redes sociales. Seguro hay alguien que también necesita una palabra que trastoque su vida. Sé parte de la bendición. Trastocados.